¿Cómo están? Emocionados una vez más. Estamos entrando en nuestra segunda semana. Bienvenidos otra vez y creo que la vamos a pasar súper. Así es. Bienvenidos, papis. Somos la familia Alpaca, Víctor y Rosana, y vamos a estar enseñando la segunda sección, que es cómo formar el carácter de nuestros hijos. Vamos a estar hablando entonces hoy día acerca de cómo construir el carácter, ¿no? Para empezar vamos a leer algunos versículos y voy a leer específicamente el versículo de 1 Corintios 13, el verso 13. 1 Corintios 13 es conocido por todos como el capítulo del amor. Qué lindo el amor, ¿no? Y uno de los últimos versículos de este capítulo habla y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Y el amor habla básicamente, está vinculado con el dar, el ofrecer. Recuerdo los votos matrimoniales, cuando hablamos acerca del compromiso, generalmente estamos siempre mencionando cosas que vamos y estamos dispuestos a hacer el uno por el otro, ¿no? Voy a darte cuidado, protección, voy a darte todo lo que tú necesites, estar contigo en todo tiempo, pase algo bueno o algo malo, estar contigo. Eso es la esencia del amor, el dar. Y el amor siempre se ve, el amor no queda en oculto, el amor se demuestra con acciones. En el matrimonio hay besos, abrazos, caricias, y esto es lo que queremos que nuestros hijos también reciban, que haya afecto, que haya toque. A veces los chicos reciben desde chicos y son pequeños, sí los abrazamos, los apachurramos, pero una vez más, mientras entran a la juventud, dejan de ser niños y pasan a ser hombres o mujeres, nos olvidamos de demostrar el amor. El amor se demuestra por medio de acciones. Y qué gran ejemplo que Dios mandó a Jesucristo. Mandó a Jesucristo para morir por nosotros. Dios no dijo simplemente los amo, sino demostró, hubo una acción. Entonces nuestros hijos deben ver acciones entre nosotros, el matrimonio, pero también hacia ellos. Justamente, la Biblia es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Algunos dicen que es la Biblia resumida en un versículo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó que dio. Así es. Entonces, una de las formas de reflejar o mostrar amor es dar. Es a través de las acciones. Si una persona no está dando, no está tomando o haciendo acciones, entonces realmente estás amando. Entonces me gustaría que ustedes ahí donde están empiecen a reflexionar y a pensar acerca justamente de esto, de esta interacción con sus hijos. ¿Están haciendo acciones que demuestren amor hacia sus hijos o solamente estamos hablando, gritando y diciendo, mostrando todo lo contrario? Porque en esta segunda clase o sección vamos a hablar de formar el carácter. Entonces, cuando dice formar es como que hay más acción que dichos. La primera sección que hemos tenido era para hablar mal y poner norma y todo lo demás. Ahora vamos a hablar un poco más de acción. Entonces, el amor se trata siempre de otros, de dar. Está enfocado, vinculado con otros. Y eso tenemos que enseñarle muchas veces a nuestros hijos, ¿no? Porque a veces nuestros hijos crecen y piensan que todo gira alrededor de ellos. Es la naturaleza humana, el niño piensa yo, todo para mí, pero enseñarles de que debe el compartir, porque la vida y formar el carácter se trata siempre de otros, siempre. Por eso enseñamos a nuestros hijos, comparte con tu hermano, comparte con tu amiguito, lleva esto para tu compañero de colegio. Entonces, enseñarle esto le va a ayudar a siempre estar no tanto enfocado en el yo, sino enfocado en el otro. Y ahí se puede demostrar el amor, porque si solo piensas en ti, no estás demostrando amor, eso es lo contrario. Entonces, enseñarle a los chicos de ser generoso y ser compasivo, de pensar siempre en el otro. Dios nos enseña primero a amar a Dios
Y lo más valioso es también amar al prójimo. Entonces, desde pequeño esto ayuda a formar el carácter que la vida y en el mundo en que vivimos no está solo él, sino siempre va a estar alrededor de personas. Por ejemplo, mira lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 15. Voy a leer el verso 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando la Biblia de un enfoque de invertir nuestra vida a través de acciones en otras personas. Y que nuestros hijos desde pequeños puedan entender esto será genial. No todo gira alrededor de ellos. Y cuando ellos vengan con asuntos del colegio, del trabajo, de sus amigos, pregúntales, ¿qué harías tú? Y si obviamente ellos están enfocados en ello, enséñales, no, mira, se podría hacer esto mejor para ayudar a tu amigo. Entonces, mientras están en formación de formar su carácter, es muy, muy importante las pautas que tú le des. Y enséñale, mira, creo que tu amigo necesita un poco más de tiempo. Creo que tu amigo necesita que le ayudes con ciertas tareas. Entonces, siempre se va a tratar de ayudar y que sea generoso con su tiempo, con su dinero, con todo lo que tu hijo tenga para pensar en el otro. Claro, por el contrario, si no establecemos ningún límite, no ponemos estas pautas, no les enseñamos acerca de dar su vida, de la importancia de otras personas, él va a crecer sin esos límites y se convertirá en una persona egocéntrica, que es todo lo contrario a lo que la palabra nos está enseñando de ser una persona que dé. Un egocéntrico es aquel que solo está pensando en sí mismo. Nunca va a desarrollar su carácter de esta manera, pensando en sí mismo. Uno es más grande cuando se pone al servicio de otros. Y eso, qué bueno que nuestros hijos puedan aprender esto desde chicos, ¿no? Y podamos ofrecer niños de este calibre a la sociedad. Sí. Y tú has visto que el matrimonio tienes que dar, ¿no? Entonces, que tu hijo, como asegurar tu herencia, ¿no? Que tus hijos sepan cómo darse el uno al otro en su matrimonio y darse a sus hijos también. Cuando no tenemos estas pautas establecidas con ellos, ellos van a, como dije antes, crecer sin límites. Entonces me imagino una vida bajo el techo de padres, de niños que crecen sin normas, sin pautas. ¿Cómo será en el futuro? Bueno, ahí los vemos en la calle, gente que cruza los semáforos en rojos porque yo necesito llegar temprano. Evidentemente no tiene un poco de amor o compasión o no tiene respeto por los demás. Alguien que no quiere hacer la cola porque yo no tengo mucho tiempo y tengo que hacer la cola, entonces está hablando de alguien que está pensando mucho más en sí. Entonces, enseñarle acerca de estas normas y pautas no solamente va a ayudarle a él, sino va a ayudar a toda nuestra sociedad a vivir de otra manera. Nos vamos a ofrecer niños que respeten a los demás y que siempre obedezcan las normas que se establecen en la escuela, en el colegio, en la sociedad, en la iglesia, en la casa, en la familia. Así es. Entonces, las responsabilidades son un asunto, o tener responsabilidades es un asunto serio, ¿no? Una vez más, lo tenemos que remontar al libro de Génesis, a Adán y Eva, cuando ninguno de ellos quiso hacerse responsable, ¿verdad? Por sus acciones. No nos gusta ser responsables de nuestras propias acciones. Cuando Adán y Eva hicieron lo que no debían, culparon a Dios y culparon a Adán, culpó a Dios y a Eva. Y Dios le dijo a Eva, ¿qué sucedió? Y Eva le dijo, la serpiente, la que me tentó. Entonces, por naturaleza no asumimos responsabilidades. Y ¿sabes qué? No nos gusta tampoco. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Escuchamos de nosotros mismos y de nuestros hijos estoy enojada por tu culpa, estoy así por el gobierno, estoy así por mi jefe, mi compañera me hace reaccionar de esta forma. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Si nos enojamos, es nuestra responsabilidad de cómo manejamos las emociones y también responsabilidades en el entorno del hogar y el matrimonio y todo. Entonces, ser responsable de tus propias acciones. Sí, y la responsabilidad es de las normas que establecemos. Entonces, estamos hablando acerca del amor que nuestros hijos deben reflejar, enseñarles amor y respeto por los demás.
Cuando no lo hacemos, lo que estamos creando o criando son personas con mentalidad de víctima, porque todo lo que sucede a mi alrededor, si es malo, no es por culpa Así mía, es. sino por culpa Es de tu otros, culpa. ¿no? Tu culpa, mamá, porque llegué tarde al colegio, porque no Así me es. diste el desayuno temprano, o cualquier otra excusa que pueda hacer. Entonces, cuando no enseñamos a nuestros hijos acerca de estas normas, ellos, o no tenemos normas, pues ellos van a crecer con esta mentalidad de víctima, pensando que otros son responsables, ellos nunca lo harán, como pasó con Adán y Eva, ¿no? Entonces, tomar el control de nuestras decisiones y nos hace como nos lleva a ser adultos responsables. Y eso es lo que queremos con nuestros hijos, que lleguen a ser adultos responsables, buenos para la sociedad. Y ser una víctima obviamente no lo hará crecer, porque siempre se mantendrá en un solo lado mientras el resto avanza. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan. Entonces, formar el carácter, dar estas pautas, hará que ellos dejen de culpar a otros y sean responsables, y esto le hará crecer, asumir su responsabilidad. La Biblia nos habla de que Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Y esto también nos muestra de que dentro nuestro tenemos la capacidad de tener iniciativa. Sí. Y esto está en nuestras vidas. Tenemos que empujar para que nuestros hijos tengan esa capacidad, desarrollen la iniciativa sobre ciertas cosas, no simplemente que obedezcan órdenes, sino ayudarles para que ellos puedan crear cosas, pensar en otros, desarrollar algunas actividades que demuestren amor por la familia, por los hermanos, por su entorno, etcétera. Empujarles para que ellos desarrollen esta iniciativa. Qué lindo que puedas llegar a tu casa y tu cuarto esté limpio, porque tus hijos tuvieron una iniciativa de limpiar tu cuarto o poner la mesa antes de que tú llegues. Cosas sencillas pero valiosas, que los chicos aprendan esto, y eso es nuestra responsabilidad, empujarlos, animarlos, incentivarlos, que ellos hagan cosas nuevas. A Dios le gustan las cosas frescas, nuevas, todo el tiempo. Dios es un Dios creativo. Entonces, ha puesto dentro de nosotros la iniciativa y la creatividad. Entonces, tenemos que inspirar a nuestros hijos a que sean creativos en todas las áreas de su vida. Si tienen alguna tarea escolar, no le pienses tú la tarea. No le hagas tú el proyecto. Dile, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas? Ay, mamá, no tengo ideas, dice el niño. No tengo ideas. Pero, anímale pero ¿qué puedes hacer? Mira, tienes este proyecto que tienes que hacer. Entonces, empújalo, anímale a que tenga iniciativa propia en sus proyectos. Y esto va a ayudarle a que tenga iniciativa de amar y cuidar a sus amigos y a su futuro esposo o esposa e hijos, ¿no? La iniciativa es un vehículo que te lleva al crecimiento. Si logras que tu hijo tenga iniciativa, él podrá crecer. ¿Por qué? Porque la iniciativa te saca de tu status quo, te saca de la tranquilidad que pudieras tener. Entonces, el tener iniciativa, el estar pensando y tener, porque como dije antes, hemos sido hecho imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos esta capacidad creativa. Entonces, salir de nuestro status quo y empezar a crear o pensar acerca de algunas otras cosas nos va a llevar al crecimiento, porque hemos aplicado un cambio en nuestra vida. El cambio te lleva al crecimiento. Tenemos que empujar a nuestros hijos a un constante cambio en sus vidas, cada vez un poquito más de responsabilidad, cada vez empujarlos a más. Sabemos que hay algo grandioso para la vida de tus hijos, y tenemos que nosotros ser los que estemos incomodando, en el buen sentido de la palabra, incomodando para que ellos puedan generar cambios, acostumbrarle para que ellos puedan tener iniciativa, que le lleve al crecimiento. El crecimiento llega a través del cambio. Así es. Otra de las cosas importantes que puede ayudar a tus hijos acerca de su éxito en el futuro es cultivar o poner el peso necesario, suficiente en el tema de la verdad. El hablar con la verdad. El hablar con la verdad es un valor que debe ser inculcado en la familia. Algo que va a ayudar, estoy seguro, porque así lo dice la palabra, va a ayudar al éxito de tus hijos. Y la Biblia dice, la verdad te hará libre.
Por naturaleza tratamos de guardar y esconder porque nos da vergüenza exponernos, aún a nuestra familia, aún a nuestros hijos a nosotros. Entonces debemos tener bien claro de que un valor importante es la verdad. La verdad te hará libre, la verdad siempre saldrá a la luz. Entonces que los chicos, que nuestros hijos aprendan por nuestro ejemplo de que podemos compartir si nos equivocamos. Y esto aliviará la vida de los chicos cuando tú digas, wow, me equivoqué en esto o hice esto. Entonces la verdad de ellos decir, wow, mi papá y mi mamá siempre dicen la verdad cuando se equivocan. Entonces será más fácil para ellos decir y contar siempre la verdad. Por otro lado, la verdad siempre sale a la luz. Sí. Dice la Biblia que el enemigo pensó que había triunfado cuando Jesucristo fue a la tumba, pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Jesucristo es la verdad resucitó al tercer día. Entonces la verdad siempre saldrá a la luz. Así es. Y pon valores. Nosotros los alpacas decimos, uno de los valores, siempre decimos la verdad. Y nos ayudamos unos a otros con nuestros hijos. No, los alpacas no mentimos, los alpacas decimos la verdad. No importa que traiga un poquito de vergüenza o te sientas como vulnerable, pero la verdad es un valor muy valioso. Y creo que esto da seguridad a tus hijos para que anden en libertad en toda su vida. Entonces, para criar a nuestros hijos con un buen carácter, en primer lugar, tenemos que nosotros ser padres con un buen carácter. Para poner límites y normas a nuestros hijos, debemos nosotros, en primer lugar, ser los primeros en cumplir esas normas y límites, ¿no? Cuesta, papis, cuesta mucho. Queremos que nuestros hijos lo cumplan, pero creo que el mayor reto es liderarnos a nosotros, liderarnos y formar. Entonces, los valores que hemos estado compartiendo de cómo formar el carácter comienza con nosotros. Por eso cuando encontremos a nuestros hijos en alguna mala actitud, lo primero que debemos pensar antes de llamar la atención es, ¿qué hice ahora? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué ejemplo mal estoy dando? ¿O qué quizás no he dado las normas o las pautas de la manera más clara? ¿No? ¿O qué comportamiento han visto ellos en nosotros que está siendo replicado en sus vidas? ¿No? Por eso me gustaría compartir unos versículos en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 1 al verso 5, y dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Wow. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano o hijo, esposo o esposa. Entonces, si tu hijo se equivoca en algo, primero escucha todo, haz pregunta, no te exaltes tan rápido, porque esa es nuestra tendencia de papás, es como que, ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, escucha toda la historia. Escucha por qué él se comportó o ella se comportó de tal o cual forma. Ten una actitud de madurez. Escucha esto, madurez. Estamos viendo de cómo formar el carácter y situaciones van a pasar. Entonces, ¿qué reacción tú vas a tener? Hemos leído un versículo tan importante que a veces lo pasamos de largo o lo decimos a nuestros hijos, pero no para nosotros. Entonces, escúchale y presta atención y ten una actitud de compasión, porque tu hijo actuó o reaccionó de tal forma por algún motivo, y si lo hizo bien o mal, y si lo hizo mal, corrígele, pero con amor y respeto, mucha gracia, mucha compasión. Esto va a ayudarle también a tener estos hábitos de convivencia entre uno y otro. Recuerda este dicho, lo hemos escuchado muchas veces: nuestros hijos no siempre nos obedecerán,
pero siempre imitarán lo que hacemos. Por eso es tan importante ser un buen ejemplo aún en esta área, en la vida de nuestros hijos. Entonces, muestra madurez de carácter para que ellos aprendan de tu acción y de ver cómo tú lo tratas a él cuando se equivoque. Bueno, vamos a terminar esta parte hablando de 3 cosas muy importantes, 3 maneras como podemos influenciar en nuestros hijos. Y el primer punto es, tenemos que hacerlos responsables de su comportamiento. Y esto es diferente, depende de la edad que ellos tengan. Entonces vamos a tomar nota, porque si tienes hijos de 0 a 1 año, la meta para que ellos asuman sus responsabilidades es, en primer lugar, establecer límites o normas mínimas. No podemos poner normas muy complejas para ellos, las normas vitales, las más principales. Debemos establecer confianza, ¿no? Que ellos puedan confiar, aprendan a confiar en nosotros y vincularnos de la mejor manera con ellos, acercarnos a ellos. En esta etapa de 0 a 1 año, eso es muy importante. Y tú dirás, pero es muy pequeño para formar su carácter o ponerle algunas normas, pero de 0 a 1 año necesita mucho de ti, necesita que tú seas estable con sus horarios, con sus horas de comida, con horas de juego, enseñarle pequeñas cosas que va a ayudarte, se te va a hacer más fácil cuando cumpla 2, 3, 4, 5 y en adelante. Entonces, aunque es pequeño, les es más fácil tomar esas pequeñas responsabilidades. Siempre recuerdo cuando nuestro primer hijo nació, cuando Diego nació, yo te veía a ti en los primeros meses como una zombie. Tenía unas ojeras grandes, porque no paraba de alimentar, de amamantar a nuestro primer hijo. Y es que cada hora y media, cada hora, estaba pidiendo y pidiendo y pidiendo comer y comer y comer. Y bueno, y tenía una zombie por esposa, ¿no? Sí. Así que y era pequeño, tenía 20 días de nacido y yo no tenía vida, no tenía sueño. Entonces, alguien nos recomendó, déjale llorar en la noche. Y yo, no, pobrecito, tiene 20 días de nacido, es imposible. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y fue difícil, creo que sufrimos más nosotros que él, pero lloró 15 minutos y se durmió a la madrugada. Y al día siguiente se despertó más tarde. Entonces es disciplina. Aunque tú crees que es tan pequeño y le va a hacer daño, es al revés. Es esa pequeña disciplina de no darle a las 2, a las 4 de la mañana leche, alimento, y que yo pueda descansar y dormir, le ayudó a él a que pueda dormir mejor, él y la mamá. Pero era una pequeña disciplina, pero era muy beneficioso para los dos. Y ayudó en su crecimiento a que podamos dormir. Obviamente esto fue de una manera progresiva, poco a poco, primero una toma, después otra toma. Así es. Yo creo que el proceso tomó 1 mes y medio, 2 meses, hasta que pudiste dormir toda la noche y recuperé a mi esposa. Fue bueno. ¿No? Bueno, es posible a través de pequeños cambios poner esas normas, pautas, y ellos lo van a aprender desde pequeños. De 1 a 3 años, la meta es que ellos puedan entender acerca de las consecuencias de la desobediencia. De 1 a 3 años. Antes de eso no lo entienden. No. Pero a esta edad empezamos a enseñarles acerca de, si haces esto, esto sucederá, ¿no? Sí. Si cometes este error, bueno, esto sucederá, y ellos irán aprendiendo poco a poco. Y esa edad ellos están descubriendo dónde viven. Algo clásico que hemos hecho todo, y creo que lo siguen haciendo los niños, es meter los dedos en el enchufe. No sé, que hay algo que los llama, ¿no? Y empezar a decirle, eso no. Y los niños, ¿qué hacen? Vuelven a hacer. Entonces, enseñarle todo el tiempo esa pequeña disciplina a que no debe hacer, porque le va a hacer daño a él. Y él no sabe que tu no lo va a proteger. Él piensa, cada vez que tú lo sacas del enchufe, él llora pensando de que mamá no quiere, pero el tú no es protegerle. Entonces va a ayudarle. Ahora, de 3 a 5 años, es la misma rutina, es explicarles las consecuencias de la desobediencia,
pero ahora explicándoles los por qué. Así es. ¿Por qué no debe hacerlo? Ujú. Antes de esa edad quizás no lo pueden entender, Ujú. o quizás lo único que necesiten es entender no y sí de Así parte de es. papá y mamá. Luego de esa etapa entre 3 y 5, entonces ya hay que explicarles por qué Ujú, no, ujú. ¿no? A los 5 años ya los niños empiezan a tener razonamiento. De 0 a 4, 5 no tienen mucho razonamiento. Entonces, a esa edad tú tienes que decirle no, pero sentarle, mirarle a los ojos y decirle el porqué del no. Ujú. Porque esto te puede hacer daño, porque esto no te hace bien a la salud, porque necesitas dormir temprano para que te levantes temprano para el colegio. Entonces, tienes que explicarle un poco más al niño. Esto va a ayudar a que su razonamiento y sepa las consecuencias del no. Ahora, entre 6 y 11 años, tenemos que seguir con lo mismo, estableciendo pautas, normas para nuestros hijos, pero estas normas empiezan a ser ampliadas Ujú. porque su mundo ya se amplía también. Ya él empieza en la escuela, ya tiene amigos, entonces las normas ya no solamente están circunscritas al hogar, a lo íntimo del hogar, sino que ya se extienden hacia las normas y pautas Así en la es. escuela, en los horarios, los tiempos con los amigos, o con la familia, afuera, o la iglesia, o en el lugar donde él se mueva. Creo que es un tipo donde tu relación y tu influencia empieza a crecer un poco más, porque tienes que hablar un poco más sobre, darle más detalles, consecuencias que suceden en el colegio y consecuencias que puede él obtener si hace ciertas cosas o no. Entonces ahí entra mucho la comunicación y la relación, hay un vínculo muy importante que empieza a crecer entre los papás y los hijos. A partir de los 12 años hacia adelante, 17, 18, el tiempo que ya es tiempo para terminar de definir o desarrollar, ayudarle a desarrollar su identidad propia. Es un tiempo donde si ya has hecho un buen trabajo al inicio, estableciendo normas, pautas, hemos aplicado los principios que hemos hablado antes. Este es un tiempo donde más trabajamos como administradores con nuestros Así hijos, es. donde ya somos más amigos, más que personas que establecen normas o reglas, empezamos a tratarnos o desarrollar otro tipo de relación con ellos, ¿no? Ya más como amistad, Amigo. más como un coach, como un entrenador. Papá, hago esto, aquello, no sé, ¿qué piensas tú? Ujú. Porque ya hemos enseñado, hemos hablado acerca de esto. Es un tiempo en el que él va a empezar a tomar sus propias decisiones, ya no será decisiones basadas en lo que papá o mamá piensen, ya él podrá desarrollar su propia identidad según lo que hemos sembrado en su Así vida. es un tiempo donde tienes que empezar a soltarlo. No nos gusta eso, mamás, ¿no? Queremos tener el control de nuestros hijos, tenerlo en el nido, pero es una etapa donde tu hijo y tu hija necesitan madurar en esa adultez. Dios le dio una señal del cielo para ellos que dejan de ser niños y ahora son jóvenes adultos. Entonces, el primer tema, el primer punto, era acerca de hacer responsables a nuestros hijos de su comportamiento. Y hemos delimitado, según las edades, más o menos qué es lo que, cómo debemos trabajar con ellos. El segundo punto es ser el ejemplo. Porque no se trata solamente de establecer pautas y normas, sino de cumplirlas, ya lo hemos dicho antes. Y acá es muy importante nuestra actitud, más que lo que podemos esperar o pedir de ellos. Así Es qué es es. lo que nosotros podemos hacer, cómo nos comportamos con respecto Sí. a estas normas. Pedimos mucho a veces, papás, pedimos demasiado de nuestros hijos y ellos, acuérdate, están en formación, estamos ayudándole a formar el carácter, a formar sus habilidades. Entonces, a veces pedimos mucho de ellos y poco de nosotros, pero es al revés. Debemos pedir mucho de nosotros y menos de nuestros hijos. Entonces, todos estos principios, estos valores que hemos estado enseñando de la verdad y los otros puntos que hemos estado compartiendo, comienza contigo. Entonces, aquí es donde te tienes que poner las pilas y reforzar y tener la suficiente madurez de carácter e inteligencia emocional para demostrar a tus hijos cómo tú te comportas. Sea un ejemplo para ellos, en todo sentido. Sea un ejemplo como trabajador, como padre, sea un ejemplo de esposo, de esposa, sea un ejemplo en la iglesia, sea un ejemplo en todo lugar donde tú te muevas. Ellos te están observando, te están viendo cómo
hablas con tu esposa, cómo hablas con tu jefe, qué Sí. dices de tu jefe, qué no dices de él, qué dices de la iglesia. Ellos están escuchando cómo te mueves Así y qué es lo es. que piensas, cómo actúas. Y ese es el mejor modelo que ellos pueden tener. Entonces, cumple tú mismo aquellas pautas y normas que has establecido para ellos, sé exigente para ti, para cumplirlos tú. El tercer punto y último de esta sesión habla acerca de lograr que incorporen todas estas normas y estos principios, estas pautas en sus propias vidas. Entonces el primero es dar las pautas, el segundo es ser un ejemplo, cumplir nosotros, dar el ejemplo, y el tercero es que finalmente ellos actúen como hemos estado sembrando, Ujú. que podamos obtener los frutos de sus vidas, y para ello hay que estar atrás todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Por eso, ser papá es toda la vida. No importa que tenga 12, 13, 14, 15, 16, 20, tú tienes que estar ahí constante. No tires la toalla, no desfallezca. Sigue adelante porque tus hijos te necesitan. Y Dios sabe que tú tienes la inteligencia, la sabiduría y el valor para seguir corrigiendo e indicando a tus hijos por dónde andar. Así es, nunca te muestres como perfecto, que tú nunca fallas, que tú siempre cumples las normas o las reglas. Sé empático con él y estamos juntos en este camino. Así es. Tú y tus hijos, nosotros y nuestros hijos todavía tenemos que seguir creciendo, aprendiendo, corrigiendo errores para ser ser mejores Ujú. hijos de Dios y tener una mejor relación. Sí, los amamos, creemos en ustedes, que están levantando una generación que sea libre y poderosa, y Dios confía en ustedes, que lo harán perfectamente. Los amamos. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza. No se vayan, quédense ahí con su líder de grupo pequeño. Él tiene un trabajito más para ustedes. Que Dios los bendiga.